oposición, como se esperaba de, pues, vamos a llamarlo así, quienes forman parte del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, que es la coordinadora, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que el fin de semana se reunieron allá en Michoacán y bueno, pues determinan, Ciro, que pues evidentemente no están de acuerdo con la iniciativa de reforma educativa. Dos puntos destacaría fundamentalmente, independientemente de otros que han estado exponiendo, no están de acuerdo con la evaluación, cosa que nos han estado diciendo constantemente en los últimos años. No participan, de hecho, pero pues, no están de acuerdo en que esto forme parte de una reforma educativa. Y lo segundo es el asunto de la contratación personalizada, ¿no? Parece que tiene que ver más bien con el tema de que no puedan ya heredar o hacer un uso personal de lo que es su plaza de trabajo, ¿no? Y que ahora tendría en todo caso que ganarse de pasar y todo de estas reformas se aprueben, pasen en los congresos, esa sea la manera de poder designar una plaza para una persona, ¿no? Bueno, lo tomamos como una oposición a ultranza al proyecto de reforma educativa. Se lo preguntamos a Artemio Ortiz, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE. Artemio, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Ciro Gómez, ¿cómo está usted? Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Es una oposición total al proyecto de reforma educativa? Lo que pasa es que no es el hecho como luego se da a decir que es una contraposición total. Hay una propuesta de parte nuestra de cuál debería ser una reforma educativa en beneficio del pueblo, con un proyecto educativo que sea en beneficio también del pueblo y con una propuesta de presupuesto educativo que sea también para bien del pueblo mexicano. Y aquí, bueno, es muy fácil entender algunos aspectos, el por qué se modifica nuevamente un artículo 3º constitucional sin que se proponga el beneficio para la educación pública mexicana. Y bueno, aquí hay varios aspectos que a lo mejor había que seguir. Uno, me parece muy grave el hecho de la abdicación del Estado mexicano en cuanto a su responsabilidad de asegurar la escuela pública, laica y gratuita para los mexicanos. Pero en ninguna parte de la reforma hablan de abdicar o dejar funciones y pasarlas al sector privado. Pues no hay una frase, Artemio, con todo respeto, una frase que diga eso o que plantee eso. Dice, son dos los ejes rectores de la propuesta, el servicio profesional docente y la previsión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, como órgano institucional autónomo, con el propósito de cumplir los compromisos establecidos en el Pacto por México. ¿Y en qué punto se abdica ahí de la educación pública? ¿En dónde está ahí una abdicación de la responsabilidad de la educación pública en esos dos puntos? Aquí, mire, la cuestión una es que se delega a este instituto, que es de entes privados, que son a los organismos evaluadores, la cuestión de delegarles a ellos el hecho de las responsabilidades del gasto o de la administración del gasto educativo. Y bueno, nos deja el desamparo completamente. Con todo respeto, nadie dice que sea privado. Es como decir que el IFE o el INEGI son entidades privadas. Con todo respeto, ¿dónde saca usted que eso es responsabilidad privada? Se está creando otro organismo público para evaluar la educación pública por fuera de la Secretaría de Educación Pública. ¿Dónde es una gravedad que tú lo permitas que se evalúe por fuera de la responsabilidad de la SEP misma? Bueno. Eso es ya una cuestión que atenta contra la educación pública mexicana. Pero eso según ustedes, con todo respeto y con ganas de que las cosas sean así. Es como decir que como existe el IFE, ya es una evaluación privada, porque la evaluación la tendrán que hacer ¿quiénes? Los partidos políticos, por ponerle un ejemplo. No, porque dice, mire, la reforma propone a la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional para que fije los términos para el ingreso, cómo se ingresa, cómo va el nuevo docente a ingresar sin derechos a partir del examen de oposición. El otro acerca de la promoción. ¿Qué es la promoción como la plantea esta reforma educativa? Es cancelarle el escalafón actual que habla del respeto a la antigüedad del docente,
precisamente para este tipo de promociones. Y el otro es acerca de la permanencia, cómo debe de permanecer el docente en el servicio. Y es precisamente lo que se habla de la propuesta que hacen para mañana comenzar a reformar el artículo 3º constitucional, de cancelar el derecho a los activos a partir de la evaluación universal y generarles el derecho a las evaluadoras privadas de saquear el presupuesto. ¿Cuáles son educativo. las evaluadoras? ¿De dónde saca usted la palabra evaluadora, el término evaluadora privada? ¿En dónde? ¿En qué texto lo dice? Todas las que elaboran a partir de los designios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los exámenes, aplicadores de enlace, de PISA, de evaluación universal y todos los procesos a aplicar ya mayormente a partir de esta modificación grave, regresiva, al artículo 3º constitucional. Ya entendimos, bueno, de qué se trata entonces la oposición. Es como si nos dice que si alguien trae una camisa que compró en Guatemala o en Estados Unidos, que está atentando en contra de la industria nacional, ¿no? No veo ninguna relación. Se está hablando de un órgano autónomo. Sí, pero es más bien como si alguien le dice, mira, tú tienes derechos adquiridos como trabajador de la educación hoy, pero si hoy te aplico un examen de evaluación, lo que estoy hablando es que te puedo despedir del empleo. Nadie está diciendo, ¿verdad? Eso, tampoco, eso no lo dice, al menos el proyecto de reforma que conocemos no lo dice. Habría que leer a lo mejor un poquito Lo leímos, algunos Artemio. documentos que está mandando la Organización para la Cooperación del Desarrollo No, pero la Económico. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de un proyecto de reforma. No, sí tiene que ver. Si habláramos de un proyecto de reforma para el beneficio de la educación pública en México, Bueno. estaríamos hablando que el presupuesto educativo que se está ahorita destinando para el próximo 2013 fuera en incremento, no en decremento. Y si usted lee este documento que le mencionaba, mejorar las escuelas, estrategias para la educación en México, había dedicado usted cómo está Entonces, la la oposición es porque ahora. ustedes suponen que un documento está influyendo todo esto. Pues porque a partir de las aplicaciones del año pasado que no le dieron resultado al señor Felipe Calderón, porque no las habían constitucionalizado, hoy las pretenden constitucionalizar. Bueno, Y ese es lo grave pues que tiene el problema. Veremos cómo viene esto. Gracias, Artemio. Gracias. Al contrario, ustedes, y bueno, Gracias. pues nosotros vamos a hacer lo propio para evitar que se reforme el artículo Muy bien. 3º constitucional Gracias. a contra del interés del pueblo mexicano. Muchas gracias, Artemio. Que esté muy bien. Hacemos pausa, continuamos. Sí.